Gloria a Dios, hermanos. Qué tiempo tan hermoso de adoración al Señor, a ese Dios, a ese Cristo que es extraordinario. Nada ni nadie se puede comparar a nuestro Señor. Ese es el mensaje de la palabra de Dios y es el mensaje que queremos compartir con ustedes en esta mañana. Hemos titulado el mensaje Job y Cristo. Y este sí ya es el último mensaje de la serie de Job. Y no podíamos terminar de otra manera que señalando y reconociendo las múltiples similitudes que hay entre Job y Cristo. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias en Job 19, 25 al 27. Job capítulo 19, versículos del 25 al 27. Dice la palabra del Señor: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, el incomparable, el extraordinario. Te suplicamos, Señor, que este mensaje pueda llegar a nuestras vidas. Podamos amarte más, conocerte más. Que sea una oportunidad de salvación y también de una comprensión más profunda de quién tú eres y de quién es tu Hijo Jesucristo. En su nombre precioso oramos. Amén, Señor. Hermanos, toda la Biblia apunta a Jesucristo. Esa es una verdad que nosotros debemos entender, tener en cuenta. Toda la Biblia apunta a Cristo. Dijo el Señor en Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Se lo estaba diciendo a los judíos ahí de su tiempo, hablando particularmente del Antiguo Testamento. Les dice, escudriñar las escrituras, estudien las escrituras, profundicen en ellas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de Jesucristo. En Lucas 24, 27, después de que Jesucristo resucita de los muertos y los discípulos todavía no lo habían visto resucitado, estaban tristes, preocupados aquellos dos en el camino de Emaús, y Jesús se les aparece y camina al lado de ellos. Y hay un momento en que ellos manifiestan su frustración, cómo ellos pensaban que Jesús iba a ser el Salvador, pero que había muerto y estaba sepultado hacía 3 días. Y dice Lucas 24, 27, comenzando desde Moisés, esto lo hizo Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Las escrituras hablan de Cristo. Cristo es el personaje principal, es el protagonista por excelencia. Él es el Redentor, Él es el único Salvador, Él es la piedra angular. En este texto vemos cómo Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y está de alguna manera hablando de Cristo, aun cuando él no conocía a Cristo. Jesús nacería casi 2000 años después de Job. Pero él podía anticipar a ese Redentor que vendría al mundo. Cristo es el Redentor. Pero en la Biblia
encontramos muchos ejemplos de personas que sus vidas apuntaron a Cristo. En el área de la hermenéutica, y la hermenéutica es el arte de la interpretación, la hermenéutica bíblica es cómo interpretar la Biblia. Se estudian los llamados tipos, o las tipologías. Y los tipos son realidades históricas, ya sean personas, acontecimientos, incluso objetos del Antiguo Testamento que tienen y apuntan a una realidad también histórica en el Nuevo Testamento, ya sean personas, hechos, incluso objetos. Podemos ver que hay tantos personajes en la Biblia que lo que ellos hicieron y lo que ellos dijeron nos recuerdan al Cristo que habría de venir. Pudiéramos mencionar muchos de ellos, pero queremos concentrarnos en la experiencia de Job. Job es un tipo de Cristo por excelencia, porque tiene tantas similitudes, y estas son las características también de los tipos. Tienen similitudes importantes con lo que habría de suceder. Vamos a ver en este mensaje algunos puntos de similitud entre Job y Cristo. Primeramente, el carácter santo. Job es sin dudas uno de los hombres más santos en toda la Biblia. Uno de los ejemplos más grandes, posiblemente de la historia. Es posible que Job haya sido la persona que más rectitud moral haya manifestado en este mundo. Veíamos en los mensajes cómo Job era clasificado como un hombre perfecto y recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Así lo define el autor, lo define el mismo Dios en un momento, y aún Satanás tiene que reconocer la excelencia moral de Job. Y hay tantos aspectos donde se ve esa excelencia moral. Job como esposo, Job como padre, Job como un hombre que adoraba a Dios aún en medio de los más grandes problemas, aún sin entender lo que estaba pasando. Vemos en Job un hombre que ayudaba a los necesitados. Sin dudas, su vida es un ejemplo en este mundo. Pero déjenme decirles que Job no era un hombre impecable. Job, como todo ser humano, cometió errores y tuvo pecado delante de Dios, porque la Biblia enseña que todos somos pecadores. También enseña la Biblia que no hay justo ni aun uno, y que no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Sin embargo, Job se acercó mucho a ese ideal de perfección. Pero al pensar en el carácter santo de Job, necesariamente tenemos que recordar a aquel que no tuvo pecado. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, al que no hizo pecado, aquel que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fue hecho pecado por nosotros, a fin de que nosotros fuéramos constituidos justicia de Dios en él. Jesús nunca pecó. En un momento Jesús le preguntó a las personas que lo rodeaban: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie pudo levantar la mano y señalar un pecado en la vida de Jesús. Dice Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero, y aquí está la diferencia, sin pecado. Jesús fue el sacrificio perfecto,
Porque como exigía el Antiguo Testamento, en él no había ninguna mancha, en él no había ningún defecto, en él no había ninguna falla moral. Así que la perfección de Job, al mirar su vida y al asombrarnos, debemos pensar en aquel que fue aún más santo que Job. En segundo lugar, podemos ver la similitud en que había un sufrimiento en Job que no era causado por su propio pecado. Siempre que nosotros hablamos de Job, lo que viene a nuestra mente es el sufrimiento. ¿No es cierto? Por toda la descripción, lo que pasó Job, cómo perdió todos sus bienes, perdió a sus hijos, perdió la salud. Un hombre de sufrimiento, de grandes sufrimientos. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, Cristo sufrió aún más. Isaías describe a Jesús como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y quizás alguno pudiera decir, sí, pero Jesús no perdió 10 hijos. O Jesús no perdió la salud de la manera en que la perdió Job. O Jesús no perdió todos sus bienes. Bueno, déjenme recordarles que Jesús, dice la Biblia, que dejó su gloria. Una gloria que era mucho mayor que la que tuvo Job cuando tenía todos sus bienes. Él estaba con Dios. Y dice que no estimó el ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo semejante a los hombres. La diferencia que hay entre la gloria que tenía Job y su sufrimiento es menor que la gloria que tenía Cristo en el cielo por la eternidad, con todas las riquezas y lo que vino a hacer a este mundo. Ya el mero hecho de hacerse un hombre es un acto de humillación. Pero no solamente un hombre, sino que dice que la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es la persona que más ha sufrido en este mundo. ¿Y saben dónde se vio ese sufrimiento? Cuando murió en la cruz del Calvario. Muchas veces nosotros nos impresionamos cuando vemos la película de Jesús o cuando vemos una representación gráfica de la crucifixión. Cuando vemos que le ponen los clavos, cuando vemos que le ponen la corona de espina, cuando vemos la posición incómoda de la cruz y pensamos que ese fue el mayor sufrimiento de Cristo. Mis hermanos, la Biblia es clara al mostrarnos que ese no fue el mayor sufrimiento de Cristo. Cristo era un ser humano que tenía la misma sensibilidad que cualquiera de nosotros. A él le dolieron los clavos como nos hubieran dolido a nosotros. A él le dolieron las espinas de la corona como nos hubiera dolido a nosotros. Pero cuando Cristo está padeciendo todo ese dolor físico, Él en ningún momento se queja. En ningún momento manifiesta que ese es su mayor dolor. La única palabra de angustia de Cristo fue cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué? Porque en ese momento Cristo estaba ocupando nuestro lugar. Cristo estaba recibiendo sobre él el castigo del pecado de toda la humanidad. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Esa es una descripción de toda la humanidad. Todo ser humano ha vivido lejos de Dios. Ha tomado un camino que lo único que tiene en común es que todos son alejándose de Dios. Pero dice la Biblia que Dios cargó en él, en Cristo, en un solo hombre, el pecado de todos nosotros. ¿Pueden ustedes imaginar el pecado de billones de personas a lo largo de la historia? Todos los pecados que usted ha cometido, que yo he cometido, que cada ser humano ha cometido.
Dios lo cargó sobre su Hijo Jesucristo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es en ese momento en que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando yo leo esas palabras, la única conclusión a la que puedo llegar es que Jesús está diciendo: puedo soportar los clavos, puedo soportar la corona de espinas, puedo soportar la burla, puedo soportar la vergüenza de la desnudez, pero no puedo soportar la separación de mi Padre. Porque eso es lo que hace el pecado. La paga del pecado es muerte. Y lo peor de la muerte es que significa separación de Dios. Entonces, Cristo es el ejemplo supremo de sufrimiento. No piense que Job ha sido el hombre que más ha sufrido. Cuando usted vea el sufrimiento de Job, entonces mire a Cristo y recuerde que Cristo sufrió más. Pero no solamente eso. Hemos visto al estudiar el libro de Job que el sufrimiento de Job no vino por un pecado que él había cometido. No vino por eso. El sufrimiento de Job, vemos que hay otras razones. Ahí estaba la obra de Satanás tratando de destruirlo, pero también Dios lo estaba permitiendo para que Job conociera mejor a Dios. Cristo no necesitaba eso. Cristo conocía al Señor perfectamente. De la misma manera que Job sufrió no por su propio pecado, Cristo no tenía pecado. Y Él sufrió. Y sufrió por nosotros. Va más allá que Job. Job no sufrió por nosotros. Job no sufrió para salvarnos. Job nos dejó un ejemplo que es excelente. Pero Cristo sufrió. Sufrió para darnos salvación y vida eterna. Nadie ha sufrido tanto como Cristo. La tercera similitud es que fue despreciado por aquellos que son inferiores. Y quiero leer en Job una descripción que aparece en el capítulo 30. Job, capítulo 30. Vamos a leer ahí los versículos del 1 al 10. Dice Job: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Aquí está haciendo un contraste con el capítulo anterior, donde Job habla de la grandeza que él tenía anteriormente, de su felicidad antes de caer en aquella desgracia. Dice: antes las personas lo respetaban, los ancianos, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de sus espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajo que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. ¿Vieron esa descripción? Esto lo sufrió Job. Un hombre que había tenido tanta grandeza, un hombre respetado por su sabiduría, un hombre respetado por su condición económica, un hombre respetado porque tenía la autoridad de ayudar a los necesitados. Ahora los jóvenes se reían de él. Jóvenes que no eran nadie, jóvenes que nadie los conocía, jóvenes que no tenían
ningún reconocimiento social ni moral. Dice que llegaron a burlarse de Job en su angustia. Termina diciendo que no detuvieron su saliva de Job. Aquellos jóvenes lo escupían y se burlaban. Es difícil lo que padeció Job. Después de toda su grandeza, experimentar el desprecio de aquellos que eran tan inferiores. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, no podemos dejar de mirar a Cristo. Porque Cristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el creador del universo, el creador del ser humano, vino a este mundo. Y seres humanos despreciables, líderes religiosos arrogantes que creían que sabían mucho, lo despreciaron. Soldados romanos toscos, vulgares, se burlaban de él. Lo escupieron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuevamente la diferencia entre Job y aquellos jóvenes que lo despreciaban es infinitamente menor que la diferencia que hay entre Jesús, el Rey de Gloria, y los seres humanos que lo despreciaron y se burlaron de él en este mundo. Hay unas décimas de Angelito Valiente en lo que se llamó la controversia del siglo. Este hombre era un hombre que no tenía mucha educación, pero tenía un talento para la poesía y para improvisar que era extraordinario. Y en una oportunidad tuvo una controversia con un gran intelectual, el indio Naborí. Y esa controversia, lo que ellos dijeron allí, se dijeron unos a otros, demostraba realmente la capacidad que tenían ellos. Pero en medio de esa controversia, que surgía a partir de temas que alguien sacaba en un momento y decía, hablen de este tema, Angelito Valiente habló de Cristo. Estaba hablando del sacrificio, de todas esas cosas, y habló de Cristo. Y él dijo estas palabras: el primer sacrificado por la humana redención debía tener un panteón en cada espíritu honrado. Él cayó crucificado para que el mundo avanzara, y aquellos que él libertara, yendo al Calvario y la cruz, ciegos para tanta luz, le han escupido la cara. Esa fue la realidad que vivió nuestro Señor, precisamente por aquellos que había venido a salvar, que había venido a rescatar, por los cuales se había humillado. También vemos que Job fue calumniado y defraudado por sus amigos. Las calumnias que recibió Job, aquel hombre tan recto y santo, aún sus propios amigos le estaban diciendo: tú eres un pecador, tú tuviste que haber hecho algo negativo, porque si no, no estarías así. Tú eres una persona malvada. Y no era cierto. Cuánto dolor debió haber experimentado Job al recibir todas aquellas calumnias. Pero cuando miramos a Cristo, de Cristo dijeron que estaba loco, que estaba fuera de sí. Incluso su propia familia y sus amigos. Marcos 3:21 dice que vinieron a buscarlo, los suyos, sus familiares, sus amigos, porque decían: está fuera de sí. Eso dijeron de Cristo. También dice en Marcos 3:22 que cuando Jesús hacía milagros, en lugar de reconocer que era el Dios del cielo, quien estaba en la tierra haciendo aquellos portentos, ¿qué dijeron algunos? Que él tenía Belcebú, que era un endemoniado y que por el poder de los demonios hacía aquellos milagros. Dice Juan 5 del 20 al 21. Muchos decían de Cristo: demonio tiene y está fuera de sí. Las dos acusaciones: está endemoniado y está loco. ¿Por qué le oís? Eso le decían aquellos líderes religiosos, aquellos intelectuales arrogantes.
Pero dice que otros reconocían y preguntaban: estas palabras no son de endemoniado. Las palabras de Cristo no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vemos que a Jesús sus propios amigos lo abandonaron. Y él pudo escuchar a su amigo, a su seguidor más cercano, al líder de los 12, a los que había dedicado 3 años de su vida, a los que había enseñado, a los que había alimentado, decir delante de los enemigos: yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Cristo también fue calumniado y fue defraudado por sus amigos, mucho más de lo que sufrió Job. En quinto lugar, Job intercedió por los que lo maltrataron. Lo vimos el domingo pasado. Aquellos que hablaron mal de él, aquellos amigos, Job estuvo dispuesto a orar por ellos. Pero fíjense ustedes que Jesús estuvo dispuesto a interceder y perdonar a los que lo llevaron a la cruz. Una cosa es orar por una persona que hable mal de ti. Otra cosa es orar por una persona que te está crucificando. Orar y decirle al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que la vida de Job está cargada de similitudes con Jesucristo. Pero también hay algunas diferencias que debemos notar. Cristo conocía la causa de su sufrimiento. Job no la sabía, pero Cristo sí sabía que él estaba sufriendo no por él. Él no merecía sufrir, ni tenía que sufrir. No fue porque las condiciones no le permitieron escoger otra cosa. No, él vino a sufrir por amor a otros, para bendecir a otros. No sabemos si le hubieran preguntado a Job: ¿tú estarías dispuesto a sufrir todo lo que sufriste para ayudar a otros? No sabemos qué hubiera respondido Job. Sabemos que Cristo estuvo dispuesto a hacerlo. Cristo aceptó voluntariamente sufrir. Y voluntariamente de verdad. Él no tenía por qué hacerlo. Dice la Biblia, y Jesús dijo eso: a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y volverla a tomar. A Cristo nadie le quitó la vida. No es que los romanos, que eran tan fuertes, no fue que los soldados eran tan fuertes que él no podía hacer otra cosa, él no podía defenderse. No piense eso ni por un momento. Cuando vinieron a prender a Jesús, que Pedro sacó la espada y fue a luchar y le cortó la oreja a aquel siervo, Jesús le dice a Pedro: guarda la espada. Si yo quisiera, yo le pediría a mi Padre y Él me mandaría 12 legiones de ángeles para que lucharan por mí. Si yo quisiera luchar, si yo quisiera defenderme, si yo no quisiera, si no estuviera dispuesto a morir, mi Padre me mandaría 12 legiones de ángeles. Recuerden que una legión romana tenía 6,000 soldados. Multiplique 6,000 por 12, 72,000 ángeles. Ángeles que no son seres humanos, que tienen un poder superior. Fíjense que cuando Jesucristo resucitó, se apareció un ángel. Y aquellos soldados que estaban custodiando la tumba, nada más que de ver al ángel se desmayaron. Y nada más que fue verlo, a un ángel. Aquellos soldados rudos, fuertes, fisiculturistas, se desmayaron. Así que imagínense, 72 ángeles luchando. ¿Quién iba a poder enfrentar eso? Entonces Jesús le está diciendo a Pedro: guarda la espada. Yo estoy dispuesto a ir. Él fue voluntariamente. En estos días estaba escuchando las noticias de uno de estos desastres, no sé de cuál de los ciclones fue, creo que fue el de Oriente, y estaba hablando un representante de la defensa civil, y estaba diciendo, y él aclaró: yo quiero aclarar que
la evacuación aquí en Cuba es voluntaria. Lo único es que si la cosa está difícil, nosotros venimos con la policía y sacamos a la gente. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, bueno, yo creo que necesita, me dieron deseo de enviarle un diccionario, ¿no? Para que buscara el significado de voluntario. No, está bien, si hay que sacarlo y lo van a sacar muy bien. Pero no puede decir que es voluntario. Ahora, Cristo se entregó por nosotros voluntariamente. A él no fue un policía a buscarlo. A él nadie lo obligó. Él se entregó. Estuvo dispuesto a hacerlo. Cuando él estuvo en Getsemaní, orando al Padre, sabiendo lo que vendría, porque lo conocía, él oró y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, si hay otro plan, si hay otra manera de salvar a la humanidad, vamos a buscar otra manera. Es demasiado el sufrimiento. Cargar con el pecado de toda la humanidad sobre mí es demasiado. Pero Jesús terminó diciendo las palabras: pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Así que Él se entregó voluntariamente. La historia de Job sin duda es impresionante. Muchos leen este libro de la Biblia y quedan fascinados. Es un personaje cuya historia es conocida en casi todo el mundo. Es un ejemplo de paciencia y de rectitud. Sin embargo, la vida de Job apunta a alguien mayor, al varón de dolores por excelencia, quien vindica el amor y la justicia de Dios. Job es un tipo de Cristo, una prefiguración que se acerca mucho a lo que fue Cristo, pero que sigue siendo un ejemplo imperfecto de aquel que sí fue perfecto. Perfecto en santidad, en justicia, perfecto en obediencia y devoción a Dios, perfecto aún en los maltratos recibidos injustamente, pero más que todo, Cristo es el único Salvador. El que experimentó el más profundo dolor, sabiendo que no sufría por él, sino por nosotros, y escogió hacerlo. Lo hizo voluntariamente. Alguien dijo: cuando un hombre apunta a la luna, los necios se quedan mirando el dedo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos muchos ejemplos que son como ese dedo apuntando a Cristo. Y algunos se quedan mirando el dedo, no. Tenemos que mirar aquello que va más allá. Y tenemos que pensar en aquel que es perfecto como nadie. Tenemos que pensar en Cristo como aquel que sufrió como nadie. Pensar en Cristo como el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Como cantábamos al principio del culto, Él es el extraordinario. El extraordinario. Los grandes hombres de Dios solamente son un dedo que apuntan al gran personaje que es Jesucristo. Qué bueno que nosotros podamos mirar su grandeza. Qué bueno que podamos reconocerlo. Qué bueno que podamos recibirlo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Conoces a alguien al que admiras por su grandeza, por su bondad, por su sinceridad? ¿Puedes pensar en alguien así? Quiero decirte, Jesucristo es más grande. ¿Conoces a alguien que haya sufrido en este mundo, que lo has visto sufrir? ¿Te parece que es demasiado el sufrimiento? Cristo sufrió más. Hay personas que te han hecho bien en la vida, que te han dado cosas buenas, que han sido de bendición a tu vida. Cristo te ha bendecido más. Qué bueno que podamos mirarlo, mis hermanos. Dice la Biblia: en ningún otro hay salvación,
que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero qué contradicción que hay tantos que rechazan a Cristo, que desprecian a Cristo, que se burlan de Cristo, cuando es el ser más extraordinario de todos. Qué bueno que al terminar esta serie de Job, después de estudiar la vida de este gran hombre, más que mirar a Job, podamos mirar a Cristo del otro lado. Podamos mirar a Cristo en la cruz, muriendo por tus pecados, por mis pecados, comprando nuestra salvación. Si hay alguien en este lugar que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, yo quiero invitarte a que tú lo reconozcas como ese ser extraordinario que es, como ese ser incomparable. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como un Señor y Salvador? Puede levantar su mano. Dios le bendiga. Dios les bendiga a ustedes allá. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga allá también. Dios le bendiga a usted. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera recibir a Cristo? Dios le bendiga. Cuando predico el Evangelio y cuando hablo de Jesucristo, siempre me queda algo por dentro. Y digo, Señor, mis palabras no pueden describir tu grandeza. Es una expresión limitada de lo que tú eres. Cristo es más grande que este sencillo mensaje. Cristo es el que más ha hecho por ti. No lo desprecies. No lo menosprecies. Recíbelo en tu corazón y Él cambiará tu vida. Qué lindo ese canto que nos emocionaba tanto. ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estuviera si yo a ti no te tuviera? Esta es la expresión de toda aquella persona que conoce a Cristo como un Señor y Salvador. Y hemos visto el cambio que ha hecho en nosotros. ¿Dónde yo estuviera si no tuviera a Cristo? ¿Dónde estaría hoy la humanidad si Cristo no viniera a este mundo? Si Cristo no hubiera estado dispuesto a sufrir por nosotros como no ha sufrido nadie. Gloria al Señor por aquellos que han recibido a Cristo. ¿Hay alguien más? Me gustaría orar por ustedes. Gloria a Dios porque este es un día, una mañana de salvación. Una mañana de vida eterna. Una mañana donde a partir de Job podemos ver a aquel que es más grande que Job. Más grande que cualquier ser humano que haya vivido en este mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque cada parte de la Escritura apunta al centro de la historia de la humanidad, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias por su vida. Gracias por su muerte. Gracias por su amor, por su perfección. Gracias por tu palabra, Señor. Danos ojos para ver la grandeza de Cristo. Danos un corazón para amarle. Danos vida para servirle. Danos palabras para proclamar de su amor y de su grandeza. Nosotros te necesitamos. Y estamos tan agradecidos. De manera especial por todos aquellos que han levantado su mano dando testimonio. Que quieren recibir a Cristo, que quieren amar a Cristo. Que quieren la salvación que solo Cristo puede dar.
que quieren ser transformados por Cristo. Padre, ayúdales a entender aún mejor la decisión tan trascendental que están tomando. Que tu Espíritu Santo les llene, que puedan conocerte cada día más, conocer el poder de tu amor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.